Carlos Arruza podía tener padres españoles, pero era más mexicano que cualquiera. Era sobrino del poeta León Felipe, ese mismo que tiene una escultura en Zamora. Carlos no le gustaban las letras porque era un torero de alma y figura. Fue uno de esos hombres que se ganan el cariño del pueblo no solo por la valentía en la arena, sino también por la nobleza en la vida diaria. Nunca pereció en el recuerdo, como muchos hubieran imaginado, aunque su destino irónicamente lo sorprendió en la carretera de Toluca en 1966, cuando un accidente automovilístico, contrario a una plaza de toros, arrancó de raíz la vida de aquel hombre tan cariñoso que tantas veces desafió en un ruedo a un toro de 500 kilos. La noticia cayó como un rayo. El pueblo entero lloró, hombres, mujeres y niños acudieron a despedirlo. Carlos no solo era un torero, era un símbolo de fuerza y humildad. Pero la tragedia, que ya era dura por sí misma, se tornó aún más amarga al abrir paso a una historia que desató murmullos, críticas y dudas. Su viuda, María del Carmen Vázquez, madre de los 5 hijos que había tenido con Carlos, apenas un mes después del entierro, se casaba con Manuel Capetillo, un torero, cantante y también actor de la época de oro, y padre de Manuel y Guillermo Capetillo, 2 aspirantes en ese entonces a ser toreros como su padre. Pero lo más escandaloso de aquella unión era que era amigo cercano del difunto Carlos Arruza. La noticia corrió como fuego en hojarasca. ¿Cómo es posible?, se preguntaban los vecinos. ¿Tan pronto la viuda ya con otro marido? ¿O es que ya había algo entre ellos antes? Esa era la pregunta que surgía en el ambiente y quedaba como una herida abierta en la memoria colectiva. Las sospechas de un romance secreto o el comentario de que fue la soledad y la necesidad de un apoyo inmediato lo que la empujó a María del Carmen a ese paso. Nunca encontró respuestas claras la gente. Lo cierto es que el matrimonio se consumó y con él llegó un hijo, Eduardito, nacido un 13 de abril de 1970. Así que aquel niño vendría al mundo en medio de un torbellino de rumores, señalado desde su cuna por una historia que no era la suya, sino la de sus padres. Un niño inocente cargando el peso de un escándalo que agitó al pueblo. Una madre con 5 hijos de un amor truncado y un nuevo esposo que había sido amigo del difunto. Esa era la comidilla. La tragedia de Carlos y el escándalo de María del Carmen se entrelazaron en una misma narrativa. El valor en la plaza, la ironía de la carretera, el luto del pueblo y la polémica del amor apresurado de la viuda. Así que el nacimiento de Eduardo Capetillo parecía una de esas historias que parecen inventadas, pero que son tan reales como el silencio que queda cuando suenan las campanas de duelo. Una partida prematura de un querido torero, una boda apresurada de la viuda y el nacimiento de un niño en medio de murmullos en 1970 sirven de telón para el nacimiento de un tipo que creó una carrera musical y también actoral, que literalmente ha hecho leyenda. Desde que tenía unos 11 años, participó en cursos de preparación con la actriz Marta Zabaleta y algunos cursos de jazz. Pero su carrera comenzó cuando ganó el festival Juguemos a Cantar cuando era solamente un niño. Obtuvo el 2º lugar con la canción Mi Grupo Toca Rock. Y a los 15 integró el grupo Timbiriche, ocupando el puesto de Ben Ibarra. Realizó el resto de la gira del álbum Rock Show y participó en la grabación de los álbumes Timbiriche 7 y Timbiriche 8. Así que cuando nacía, crecía y se desarrollaba en un ambiente artístico, pues era hijo del gran torero Manuel Capetillo, y sus hermanos mayores por parte de padre, Eduardo y Guillermo, eran novilleros y también ya estaban en el mundo actoral, mientras que los hermanos por parte de su madre, que eran 5, sin embargo,
Esos hermanos por parte de madre nunca dejaron de causar polémica. Cuando el 8 de enero del año 2021, Eduardo Capetillo confirmaba la partida de su hermano mayor, Carlos Arruza, sin entrar en detalles sobre su vida o las causas de su perecimiento. Era el mayor de los 5 hijos que tuvo María del Carmen Vázquez, alcaide. De esa unión con el torero Carlos Arruza, nacerían Carlos, Teresa, Crista, Mari Carmen y Manolo. Este último apareció en un programa de televisión. En una conversación telefónica con un equipo de televisión, Manolo Arruza sugirió las causas de la partida de su hermano mayor Carlos Arruza a los 67 años en 2021 y dijo que pudo ser por exceso de medicamentos. Literalmente dijo: según lo que yo sé, sufría de tendinitis. Carlos era muy hipocondriaco. Yo creo que se pasó con los medicamentos, según lo que me dijeron, no sé, no me consta. Y confesó que el encargado de cuidar el rancho donde vivía Carlos con su hermana Cristi y su madre, María del Carmen, tuvo que derribar la puerta de la habitación para encontrar a Carlos. Así que la familia se preocupó ese día porque Carlos no se había levantado. Entonces fue cuando entraron a la fuerza y lo encontraron ya sin existencia en su cama. Asimismo, Manolo reveló que su hermano padecía VIH-Sida, que se controlaba con medicamentos. Por otro lado, contó de la orientación de Carlos. Así que esas confesiones de Manolo el menor sobre su hermano Carlos el mayor sorprendió a todos los del programa. Mientras tanto, Eduardo, el esposo de Vivi Gaitán, se limitó a lamentar la partida de su hermano, expresando el amor que sentía por él y cuánto lo va a extrañar. Lo extrañaba. Así que entre una familia distenciosa, 7 hermanos, Eduardo Capetillo supo afrontar las diferencias de criterios de cada uno de ellos y poco a poco se fue haciendo un nombre por sí mismo. En julio del 89 dejó el grupo Timbiriche y comenzó su carrera como solista en la música. En el 90 vendió más de 1 millón de copias de su álbum, de su banda sonora de la telenovela Alcanzar una estrella. Precisamente en Alcanzar una estrella trabajó con Vivi Gaitán, Paulina Rubio y Rafael Rojas. En la novela Baila conmigo. Se enamoró perdidamente de Vivi Gaitán, a pesar que su madre, Mari Carmen Velázquez, en un principio no le agradaba para nada Vivi Gaitán. Pero el amor surgió. Doña María del Carmen todavía se le puede ver en programas de televisión. Incluso en 2020 Vivi Gaitán tenía un programa por las redes sociales titulado Cocinando con mi suegra, donde contaban historias y alegrías de ambas. Y por supuesto la suegra reveló que en un principio no gustaba de Vivi Gaitán para esposa de su hijo. Pero eso pasó con el tiempo. Pero quien sí pereció fue Manuel Capetillo, el padre de Eduardo. Se iba de este mundo a los 83 años, el 5 de mayo del 2009, mientras visitaba a su cuñada en Chacala, Nayarit. Ese mismo Manuel Capetillo, que en el 53 abandonó temporalmente los ruedos e incursionaba en la música ranchera y por supuesto en hacer películas para cine y hacer novelas también. Su última novela sería En nombre del amor en 2008, donde apareció haciendo el papel de Edmundo. Así que el tiempo, ese juez silencioso, se ha encargado de borrar las dudas y las críticas hacia Eduardito. Eduardo ya creció con una fuerza que parece heredada de las plazas de toros, donde su padre alguna vez brilló, pero también con un carisma propio, distinto, destinado a otros escenarios. Así que Eduardo ha construido su propia leyenda, y su madre también. Con el fruto de su trabajo ha levantado un rancho enorme, rodeado de caballos y jardines. Así que aquel niño de escándalo se convirtió en el hombre del aplauso. La sombra de aquel matrimonio apresurado que rodeó su llegada al mundo se disolvió con los años, porque Eduardo demostró que la verdadera herencia no solo son los rumores, sino el amor y el talento que se siembra día a día. Así la vida dio su giro más inesperado, de ser el hijo de Manuel Capetillo y Mariluz del Carmen Vázquez alcaide.
pasó a ser una estrella iluminosa que ha iluminado a toda una generación. Y en su rancho, mientras juega con sus hijos, abraza a su esposa, Eduardo parece reírse del destino, porque al final lo único que quedó fue la música. Porque Mari Carmen Vázquez Alcaide nunca hizo caso a los comentarios de la gente chismosa. Siguió adelante en su vida y al final, don Manuel Capetillo fue el amor de su vida y el padre de su último retoño, Eduardo Capetillo. Sí, que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. En el México de finales de los 60, un amor que prácticamente fue prohibido y criticado, cuando las campanas de las iglesias todavía dictaban la moral y la sociedad se aferraba a los viejos códigos de honor. Eran los tiempos de la generación silenciosa, esa que prefería callarlo todo. Sucedió una historia que agitó los pasillos y las cocinas, las plazas públicas con el murmullo incesante de los comentarios. Corría el año 1966 cuando un trágico accidente automovilístico arrebató la vida de Carlos Azurria, un hombre querido, esposo ejemplar y padre de 5 retoños. Su partida no solo dejó enlutada a su familia, sino también a la comunidad que lo había visto crecer y formar un hogar con María del Carmen Vázquez, su compañera de toda la vida. Era querido, era hijo de españoles, ¿qué más podía pedir? La comunidad lo había visto crecer y formar ese hogar tan bonito. Así que el velorio fue solemne, el duelo parecía eterno y el pueblo entero acompañó a la viuda en su dolor. Sin embargo, apenas un mes después de la tragedia, cuando la memoria del difunto aún estaba fresca y el luto se suponía que debía permanecer largo y riguroso, María del Carmen sorprendió a todos al casarse con Manuel Capetillo, el tolero de las luces, de la alternativa y de los abolengos. Y para remate, también era el mejor amigo de su esposo perecido, Carlos Azurria. La noticia cayó como un rayo en un tiempo en que la sociedad conservadora veía con escándalo cualquier intento de rehacer la vida amorosa de una viuda, mucho más si lo hacía con la rapidez de un suspiro. Las preguntas empezaron a circular de boca en boca. ¿Era amor de antes o después? ¿Acaso la viuda traicionó la memoria del difunto? ¿O simplemente la soledad y la necesidad de sostener a sus 5 hijos le empujaron a buscar refugio en los brazos del amigo más cercano? Total, en los años 70, tiempos donde el que dirán pesaba más que la verdad íntima de los corazones. En un país de costumbres arraigadas, aquella era casi un sacrilegio, una falta de respeto al perecido, decían las señoras al salir de misa, una prueba de amor escondida que ahora se destapó, susurraban los hombres en las cantinas. Así que al sonido de la música de Jorge Alfredo, de aquel matrimonio nacería el pequeño Eduardo. Era el hijo del nuevo hogar, símbolo de esa unión que muchos tacharon de indebida, pero que en la intimidad de la familia representó un nuevo comienzo. Creció bajo la sombra del escándalo, entre los 5 hermanos que aún lloraban a su padre y el nuevo amor que su madre había decidido abrazar sin esperar el permiso de nadie. Lo cierto es que la sociedad nunca obtuvo la respuesta clara. Nadie supo si aquella pasión entre la viuda y el amigo del difunto nació antes de la tragedia o floreció después, en el calor del duelo. Era la pregunta del millón, la que llenaba las tertulias, la que convertía la tragedia en novela. Así que hoy, con la distancia de los años, queda la historia de una mujer que desafió a su tiempo, Mari Carmen Vázquez. Para algunos fue una traición,
para otros una muestra de valentía y también de muchísimo amor. Pero en aquellos días su decisión se escribió con tinta de escándalo, con dolor, con temor y sobre todo con el temor al que dirán. En las páginas de la sociedad conservadora nunca quisieron aceptar aquella relación, pero al fin y al cabo eso no importó. Tendrían al fin y al cabo a Eduardo, que era lo importante. Eduardito se convertiría en una estrella con el paso de los años, avergonzando a aquella sociedad recalcitrante de los años 60 y 70 en México y demostrando que no importa de dónde vienes, sino lo importante es dónde terminas. Así que Eduardito, cuando nació marcado por las habladurías, le llegaron a decir hasta fruto de la deslealtad. Y en el colegio le decían a veces hijo del escándalo. Pero él, literal, siempre tenía un brillo especial. Una voz que conmovía y un talento natural para el arte. Transformó ese dolor de los rumores en energía creativa. Eduardo de buen parecer. Típica gallardía de un español. De sus antepasados quizá. Contra todos los pronósticos se convirtió en actor y cantante, conquistando escenarios, cámaras y corazones. La sociedad de la que había señalado en sus primeros días a él tuvo que rendirse ante la evidencia. Ese niño que nació en medio de la crítica y los rumores y del escándalo se volvió un hombre exitoso, querido y admirado. Mientras unos se empeñaban en recordar el origen pecaminoso, literalmente sin ninguna prueba, él respondía con canciones, con papeles memorables en televisión y con una vida de triunfos que nadie pudo negar. Al final, la historia no fue la de una mujer que pecó contra las costumbres, como lo hizo quizá para muchos de la época Mari Carmen Vázquez. Y tampoco la historia fue la de un hijo ilegítimo, porque él era legítimo y no estaba condenado al olvido. Tenía 7 hermanos más y de todos, él fue el que brilló mucho. Alcanzó la estrella, como alcanzar una estrella. Fue la crónica cómo el destino burló la murmuración y de cómo un niño señalado al nacer escribió su nombre en letras de oro en la música y también en la pantalla. Hoy tiene más de 55 años y esos 55 años conmemoran una vida bien vivida, llena de historias, de canciones y también de un inicio de su nacimiento marcado por los chismes y habladurías de la gente, de los juicios ajenos. Pero el tiempo sabio e implacable se encargó de cambiar el rumbo de esa historia. Hoy, Eduardo Capetillo tiene una linda esposa, Vivi Gaitán, y también tiene 5 hermosos hijos, entre ellos a Ale Capetillo, que se casó con Nader Shoury el 24 de mayo del 2025 en la majestuosa hacienda Sotoluca, ubicada en el estado de Hidalgo. Así que en conclusión, el menos pensado de la familia fue el que más fama dio. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.